El sonido de sus risas atravesaba la cocina como cuchillos mientras yo permanecía sentada en el rincón, moviendo mecánicamente el arroz con pollo que mamá había preparado. Era sábado por la noche en nuestra casa de Quito, en el barrio La Floresta, y como siempre, yo era invisible durante la cena familiar. Mamá, Roberto, mi padrastro y mis dos hermanastros, Santiago y Martín, compartían anécdotas del día mientras yo contaba los minutos para poder escapar a mi habitación. ¿Verdad, Sofía?, me preguntó Roberto de repente, y yo levanté la mirada confundida. No había estado prestando atención a su conversación sobre el partido de fútbol del Barcelona de Guayaquil. Sí, claro, murmuré, sintiendo las mejillas arder. Santiago, de 16 años, se burló. Ni siquiera estabas escuchando. Como siempre, mamá suspiró. Sofía, podrías al menos intentar participar en las conversaciones familiares. Asentí en silencio, pero mi mente estaba en otro lugar. En mi mochila, escondida bajo la cama, tenía una carta que había escrito esa tarde. Una carta dirigida a mi padre biológico, a quien no veía desde hace 3 años, cuando mamá decidió que era mejor comenzar de nuevo con Roberto. En esa carta había volcado todo, en mi soledad, mis ganas de irme a vivir con él a Cuenca, de mi sensación de ser una extraña en mi propia casa. El viento frío de octubre golpeaba las ventanas de nuestra casa de 2 pisos, creando un ruido constante, que se mezclaba con el murmullo de la televisión en la sala. La luz amarillenta del comedor iluminaba rostros que yo conocía pero que se sentían cada vez más ajenos. Roberto había llegado a nuestras vidas cuando yo tenía 12 años, y ahora, a los 15, seguía sintiéndome como una invitada incómoda en lo que una vez fue mi hogar. Mañana vamos a ir al panecillo después de misa, anunció Roberto, cortando un pedazo de pollo. Será bonito pasar tiempo en familia. La palabra familia resonó extraña en mis oídos. Cuando había dejado de sentirme parte de una, miré a mamá, con su cabello castaño recogido en una cola, sonriendo a Roberto con esa expresión que reservaba solo para él. Era como si yo fuera un fantasma que solo ella podía ver ocasionalmente cuando se acordaba de que existía. ¿Puedo quedarme? ¿Tengo tarea? Inventé. Sofía, siempre tienes excusas. Roberto frunció el ceño. Es importante que pasemos tiempo juntos. Martín, el menor de los hermanastros con sus 13 años, me miró con curiosidad. A veces pensaba que él era el único que notaba mi incomodidad, pero nunca decía nada. Santiago, en cambio, parecía disfrutar cada momento en que yo me sentía fuera de lugar. Terminé mi cena en silencio, esperando el momento adecuado para retirarme. Cuando finalmente pude escapar, corrí a mi habitación y saqué la carta de su escondite. La releí por 10ª vez esa noche, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Papá, comenzaba, no sé si esta carta llegará a tus manos, pero necesito que sepas cómo me siento. Extraño nuestra casa en Cuenca, extraño nuestras caminatas por el centro histórico, extraño cuando me ayudabas con matemáticas y no te impacientabas cuando no entendía. Aquí me siento invisible, como si no perteneciera. Roberto no es malo, pero no es mi papá, y por más que trate de incluirme, siempre me siento como la pieza que no encaja en el rompecabezas. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi diario, entre las páginas donde escribía mis pensamientos más íntimos. No sabía si tendría el valor de enviarla, pero escribirla me había dado un alivio temporal. Afuera, las luces de Quito brillaban como estrellas terrenales, y el Pichincha se alzaba majestuoso en la oscuridad. Era una ciudad hermosa, pero yo me sentía perdida en ella, esperando algo que no sabía cómo nombrar. El domingo amaneció nublado, típico de Quito en esta época del año. Me desperté con el sonido de mamá preparando el desayuno y los gritos de Santiago reclamando por la camisa que Martín le había robado del armario. Desde mi cama podía escuchar a Roberto riéndose mientras intentaba mediar entre sus hijos, con esa voz paternal que nunca usaba conmigo. Me vestí lentamente, posponiendo el momento de bajar. Había dormido mal, dándole vueltas a la carta que había escrito. Parte de mí quería romperla y olvidar todo, pero otra parte, la más sincera, sabía que cada palabra era cierta. Sofía, el desayuno, gritó mamá desde abajo. Bajé arrastrando los pies, encontrándome con la escena familiar,
Roberto leyendo El Comercio mientras tomaba café, mamá sirviendo huevos revueltos con tostadas, y mis hermanastros discutiendo sobre quién usaría la computadora primero. Buenos días, le murmuré, sentándome en mi lugar habitual, el más alejado de la cabecera donde se sentaba Roberto. ¿Dormiste bien, mi amor?, me preguntó mamá, y por un momento su atención genuina me hizo sentir mejor. Sí, mamá. Roberto dobló su periódico y me miró. Sofía, he estado pensando. Tal vez podrías acompañar a Santiago a sus entrenamientos de fútbol. Conocerías más chicos de tu edad. La idea me horrorizó. Santiago ya me ignoraba en casa. No podía imaginar lo incómodo que sería en su territorio, rodeada de sus amigos. No me gusta mucho el fútbol, respondí diplomáticamente. No se trata de que te guste, intervino Santiago, masticando su tostada. Se trata de que no te quedes encerrada todo el tiempo como un vampiro. Santiago, lo reprendió mamá, pero sin mucha convicción. Martín me defendió sorpresivamente. A mí tampoco me gusta el fútbol y no ando molestando a nadie. Sentí un destello de gratitud hacia él. A veces parecía entender mejor que nadie lo que era sentirse diferente en esta nueva configuración familiar. Después del desayuno, mientras todos se preparaban para ir a misa en la basílica, logré escabullirme a mi habitación con la excusa de terminar un ensayo de literatura. En realidad, quería escribir en mi diario sobre la conversación del desayuno y sobre los sentimientos contradictorios que me generaba la aparente buena voluntad de Roberto. Abrí mi diario en una página nueva y comencé a escribir. A veces pienso que Roberto realmente quiere incluirme, pero se siente tan forzado, como cuando alguien te invita a una fiesta por compromiso. Mamá está tan feliz con él que creo que no se da cuenta de que yo sigo sintiéndome de más. Es normal sentirse culpable por no amar a alguien que técnicamente no te ha hecho nada malo. Guardé la carta dirigida a papá entre las páginas del diario, junto con otras cartas que había escrito pero nunca he enviado. Era mi colección de pensamientos prohibidos, de sentimientos que no podía expresar en voz alta, sin lastimar a mamá o crear conflictos innecesarios. El sonido de la puerta principal, cerrándose, me indicó que habían salido. Tenía la casa para mí sola, algo que no ocurría a menudo. Bajé a la cocina y me preparé un té de manzanilla, disfrutando del silencio. En estos momentos de soledad podía imaginar cómo sería vivir con papá en Cuenca, en nuestra antigua casa con el patio lleno de geranios que él cuidaba con tanto amor. Recordé las tardes cuando él llegaba de trabajar en el banco y me ayudaba con la tarea en la mesa del comedor. Nunca se impacientaba, nunca me hacía sentir tonta por no entender algo a la primera. Las matemáticas son como un idioma, me decía, solo necesitas practicar hasta que te sea familiar. ¿Por qué mamá? Había decidido que era mejor estar sin él. Nunca me había dado una explicación satisfactoria, solo frases vagas sobre crecer como personas y buscar la felicidad, pero yo había sido feliz, tal vez no perfectamente feliz, pero sí completa. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la abuela Carmen, la mamá de Roberto, preguntando por la familia. Hablé con ella brevemente, con esa cortesía distante que había perfeccionado en estos 3 años. Ella siempre era amable conmigo, pero yo sabía que yo no era realmente su nieta, solo la hija de la esposa de su hijo. Cuando colgué, subí nuevamente a mi habitación y me puse a leer, tratando de no pensar en la carta que seguía guardada en mi diario, o esperando una decisión que no sabías y tendría el valor de tomar. La semana transcurrió con la rutina habitual, clases en el colegio La Salle, tardes de tarea, cenas incómodas donde yo era más espectadora que participante. El miércoles por la tarde, mientras esperaba el bus de regreso a casa en la avenida Amazonas, me encontré con Carla, mi mejor amiga desde segundo de básica. Oye, Sophie, ¿por qué tienes esa cara de funeral?, me preguntó, cargando su mochila llena de libros. Carla era una de las pocas personas que sabía toda la historia de mis padres. Había sido testigo de mi tristeza cuando papá se fue, y había visto cómo había cambiado desde que Roberto y sus hijos llegaron a mi vida. Es solo lo de siempre, suspiré, subiendo al bus repleto que nos llevaría hasta el norte de la ciudad. Roberto otra vez. No es Roberto específicamente, es todo. Me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona,
¿sabes? Como si fuera un personaje secundario en una novela que no elegí leer. Carla me miró con esa expresión de comprensión que solo los mejores amigos pueden tener. ¿Has hablado con tu mamá sobre esto? ¿Cómo le digo que su nueva familia perfecta me hace sentir invisible? Ella está tan contenta. Carla, por primera vez en años, la veo realmente feliz. Pero tú también importas. Oh, Sophie, tu felicidad también cuenta. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el trayecto a casa. Al llegar, encontré a mamá en la cocina preparando un pastel de choclo, una de mis comidas favoritas. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez esto era su manera de demostrarme que pensaba en mí. ¡Qué rico huele! Oh, mamá, le dije, dejando mi mochila en una silla. Pensé que podríamos cenar algo especial hoy. Roberto consiguió un ascenso en el trabajo y quería celebrar. Por supuesto, el pastel no era para mí, era para celebrar el éxito de Roberto. Traté de ocultar mi decepción y subí a cambiarme. El uniforme. En mi habitación, abrí mi diario y escribí: hoy Carla me dijo que mi felicidad también cuenta. ¿Por qué siento que eso no es cierto? ¿Por qué siento que tengo que conformarme con las migajas de atención que me quedan después de que mamá, Roberto y los chicos tomen lo que necesitan? Esa noche, durante la cena de celebración, observé a mi familia adoptiva mientras brindaban por el ascenso de Roberto. Mamá le tomaba la mano, Santiago le hacía preguntas sobre su nuevo puesto, y Martín sonreía genuinamente feliz por su papá. Yo aplaudí y sonreí cuando correspondía, pero por dentro me sentía como si estuviera viendo una película. ¿Y tú qué tal en el colegio, Sofía?, me preguntó Roberto, tratando de incluirme en la conversación. Bien, tengo un examen de química mañana. ¿Necesitas ayuda? Yo era bastante bueno en ciencias cuando estudiaba. Su oferta era genuina, lo sabía, pero algo en mí se resistía a aceptar su ayuda. No, gracias, ya estudié. Mentía, no había estudiado nada, pero prefería reprobar el examen antes que pedirle ayuda. Era una actitud infantil, lo sabía, pero no podía evitarlo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché a mamá y Roberto hablando en la sala sobre planes. Para las vacaciones de fin de año, mencionaron Salinas o la playa, unas cabañas que había recomendado un amigo de Roberto. Hablaban como si fuéramos una familia normal, o como si yo fuera parte natural de esos planes. Pero yo seguía pensando en Cuenca, en papá, en si él también haría planes para las vacaciones y si incluirían a su hija, que había elegido no llevarse con él. Esa noche, antes de dormir, volví a sacar la carta dirigida a papá. La leí una vez más, sintiendo cada palabra como un grito silencioso que no me atrevía a enviar. Tomé una decisión. Buscaría su dirección actual. Hacía 3 años que no hablábamos, pero tenía derecho a saber dónde estaba, ¿verdad? Al día siguiente, durante el recreo, usar la computadora de la biblioteca del colegio para buscar información. Si papá seguía trabajando en el mismo banco en Cuenca, tal vez podría encontrar su dirección de trabajo. Era un plan imperfecto, pero era un plan. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi propia historia. El viernes por la tarde logré usar la computadora del colegio durante la hora de estudio libre. Con manos temblorosas, busqué el sitio web del Banco del Pacífico en Cuenca, donde papá trabajaba como contador antes de la separación. Mi corazón se aceleró cuando encontré un directorio de empleados. Ahí estaba, Carlos Mendoza, departamento de contabilidad. Copié la dirección del banco en un papel, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que me hacía difícil concentrarme en mis otras clases. Papá seguía allí, en la misma ciudad y probablemente en la misma oficina donde yo solía visitarlo cuando era pequeña. Regresé a casa con una energía diferente. Por primera vez en meses tenía un propósito concreto, algo que era completamente mío. Durante la cena, noté que Roberto me miraba con curiosidad. «Te ves diferente hoy, Sofía, más animada», comentó, sirviendo arroz en su plato. «Tuve un buen día en el colegio», respondí evasivamente. Mamá sonrió. «Me alegra escuchar eso. ¿Cómo te fue en el examen de química?». Por un momento no recordé de qué hablaba, y luego me di cuenta de que había mentido sobre estudiar. Creo que bien. En realidad, había sido un desastre. No había podido concentrarme en ninguna de las preguntas, solo pensaba en papá
y en la carta que finalmente le enviaría. Esa noche, y después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi escritorio y reescribí la carta. Esta vez fue más directa, más honesta. Querido papá, sé que han pasado 3 años desde la última vez que hablamos y sé que fue tu decisión respetar el espacio que mamá necesitaba para rehacer su vida. Pero yo tengo 15 años ahora y creo que tengo derecho a decidir si quiero tenerte en mi vida o no. Te extraño todos los días. Extraño nuestras conversaciones, extraño cómo me explicabas las cosas sin hacerme sentir tonta. Extraño ser tu hija sin tener que compartir ese lugar con nadie más. No quiero sonar desagradecida. Roberto es bueno con mamá y ella es feliz, lo cual me alegra. Pero yo no soy feliz. Me siento como una extraña en mi propia casa, como si fuera un recordatorio incómodo de un pasado que todos prefieren olvidar. ¿Podrías contestarme? ¿Podrías decirme si tú también me extrañas? ¿Podrías decirme si hay lugar para mí en tu nueva vida? Con amor, tu hija Sofía. Guardé la carta en un sobre, escribí la dirección del banco y la escondí en mi mochila. El lunes la enviaría. Desde el correo, cerca del colegio. El fin de semana fue particularmente difícil. Roberto organizó una parrillada en el patio para algunos amigos y sus familias. Ver a todas esas familias aparentemente perfectas, con sus hijos biológicos riendo y jugando juntos, me hizo sentir aún más fuera de lugar. ¿Por qué no te unes a los otros chicos?, me sugirió mamá, señalando a un grupo de adolescentes que jugaban fútbol en el patio. No tengo ganas, respondí, quedándome en mi rincón con un libro. Martín se acercó a mí en un momento que nadie nos veía. ¿Estás bien, Sophie? Su pregunta me sorprendió. Era la primera vez que alguien en esta casa me preguntaba directamente cómo me sentía. ¿Tú cómo te sentirías si de repente tuvieras que vivir con gente que no conoces?, le pregunté, tratando de no sonar amarga. Martín frunció el ceño. Pero nosotros sí te conocemos. Llevamos 3 años viviendo juntos. Conocer no es lo mismo que pertenecer, le dije suavemente. Él se quedó pensativo por un momento. Luego asintió como si entendiera algo que no había entendido antes. ¿Extrañas a tu papá verdadero?, me preguntó. Cada día. ¿Por qué no le escribes? Su pregunta inocente me hizo sonreír por primera vez en días. Tal vez lo haga, le dije, y él sonrió también antes de volver con los otros chicos. Esa noche, mientras escuchaba las risas que venían del patio, saqué mi diario y escribí. Ay, Martín me hizo 2 preguntas que nadie más se había atrevido a hacer. A veces pienso que él entiende mejor que nadie lo que significa ser diferente en una familia. Tal vez enviar esa carta no sea tan loco después de todo. El lunes se acercaba, y con él, la decisión más importante que había tomado en años. El lunes amaneció con una de esas garúas típicas de Quito que empapan todo sin que uno se dé cuenta. Guardé la carta en el bolsillo interno de mi chaqueta del uniforme, sintiendo su presencia como un secreto que quemaba contra mi pecho. Durante las clases de la mañana no pude concentrarme en nada. En matemáticas, la profesora me preguntó sobre la fórmula cuadrática y me quedé en blanco, ganándome una mirada de decepción que normalmente me habría mortificado. Hoy solo podía pensar en la hora del almuerzo, cuando finalmente tendría el valor de caminar hasta el correo. A las 12:30, le dije a Carla que tenía que hacer una diligencia y salí del colegio. El correo quedaba a 3 cuadras, en la avenida Eloy Alfaro, pero cada paso se sentía como caminar hacia un precipicio. La empleada del correo, una señora mayor con lentes gruesos, me miró con curiosidad cuando le entregué la carta dirigida a Cuenca. ¿Certificado, viejita?, me preguntó. No, correo normal está bien, respondí, aunque parte de mí quería asegurarme de que llegara. Pero un correo certificado requeriría que papá firmara al recibirlo, y no sabía si estaba listo para esa presión. Pagué los pocos dólares que costaba el envío y salí del correo sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Ya estaba hecho. En unos días, papá tendría mi carta en sus manos. El resto de la semana pasó en una nebulosa de ansiedad. Cada día me despertaba preguntándome si la carta habría llegado ya, si papá la habría leído, qué estaría pensando. Los síntomas físicos de la ansiedad empezaron a manifestarse, me costaba comer, tenía el estómago revuelto constantemente y mamá comenzó a notar que algo me pasaba. Sofía, ¿te sientes bien? Apenas has tocado la cena,
Le preguntó él. Miércoles por la noche. Solo estoy un poco cansada. Mamá, Roberto frunció el ceño. ¿No será que te estás enfermando? Hay mucha gripe en la oficina. Su preocupación genuina me hizo sentir culpable. No era una mala persona. Realmente no. Simplemente no era mi papá. Y yo no era su hija. Sin importar cuánto tiempo viviéramos bajo el mismo techo. El jueves por la tarde, mientras hacía la tarea en mi escritorio, escuché a mamá hablando por teléfono en su habitación. Al principio no presté atención, pero entonces escuché un nombre que me hizo levantar las orejas. Carlos. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta de su habitación, que estaba entreabierta. No, Carlos. Hoy hablamos de esto, decía mamá con voz tensa. Fue tu decisión mantenerte alejado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se escuchara desde el pasillo. Ella está bien. Está adaptándose a su nueva vida. ¿Qué? Carta, no sé de qué me hablas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Papá había recibido mi carta. Había recibido mi carta y había llamado a mamá. Carlos, por favor, no compliquemos las cosas. Roberto es un buen hombre y Sofía necesita estabilidad. No creo que sea buena idea que vengas. Corrí de vuelta a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, temblando. Papá quería venir. Mi carta había funcionado. Había recordado que tenía una hija que lo extrañaba, pero mamá no quería que viniera. Esa noche, durante la cena, observé a mamá cuidadosamente. Parecía tensa, distraída y evitaba mi mirada. Roberto le preguntó si todo estaba bien y ella le dijo que había tenido un día difícil en el trabajo. Mentía, estaba mintiendo por mi culpa. Después de la cena, mientras lavaba los platos, mamá se acercó a mí. Sofía, ¿hay algo que quieras contarme?, me preguntó, secando un vaso con más fuerza de la necesaria. Mi primer instinto fue mentir, pero algo en su voz me detuvo. Sonaba cansada y triste. ¿Sobre qué? Mamá, has tenido contacto con tu papá recientemente. El momento de la verdad había llegado. Podía seguir mintiendo, podía inventar una excusa, o podía ser honesta por primera vez en meses. Le escribí una carta. Admití en voz baja. Mamá dejó de secar el vaso y me miró directamente. ¿Por qué? Porque lo extraño. Porque tengo derecho a extrañarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento vi a la mamá que conocía antes de Roberto, antes de esta nueva vida que habíamos construido sobre las ruinas de la anterior. Oh, mi amor, susurró y me abrazó como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, después de que Roberto y los chicos se fueron a dormir, mamá y yo nos sentamos en la cocina con 2 tazas de té de manzanilla. La casa estaba silenciosa. Solo se escuchaba el ruido constante del tráfico en la avenida Eloy Alfaro y el goteo del grifo que Roberto había prometido arreglar desde hacía semanas. Cuéntame sobre la carta, me dijo mamá, rodeando su taza con las manos como si necesitara el calor. Le conté todo, cómo me había sentido invisible durante meses, o cómo extrañaba a papá, cómo había encontrado la dirección de su trabajo, y había tomado la decisión de escribirle. Mamá me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Qué te dijo cuando te llamó?, le pregunté finalmente. Mamá suspiró profundamente. ¿Qué quiere verte? Que ha respetado mi petición de mantenerse alejado estos 3 años, pero que recibir tu carta le hizo darse cuenta de que tal vez fue un error. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso, dijo lentamente, que he sido una egoísta. Sus palabras me sorprendieron. No era lo que esperaba escuchar. Cuando tu papá y yo decidimos separarnos, yo estaba tan herida, tan enojada, que pensé que sería mejor para ti tener un padre que estuviera presente todo el tiempo en lugar de uno que viera los fines de semana. Roberto quería ser una familia completa, y yo pensé que eso era lo mejor para ti. Pero no me preguntaste qué quería yo. No, admitió, secándose los ojos con una servilleta. No te pregunté. Pensé que eras muy joven para tomar esa decisión, y luego pasó tanto tiempo que se volvió más fácil mantener las cosas como estaban. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo el peso de esa confesión. ¿Roberto sabe?, pregunté. Le voy a contar mañana. ¿Él sabe que tu papá existe? Obviamente, pero pensábamos que era mejor no complicar las cosas hablando del pasado. ¿Y si Roberto se molesta? Mamá me tomó la mano.
Roberto va a tener que entenderlo. Tú eres mi hija, mi responsabilidad, y cometí un error al alejarte de tu papá. Si él no puede aceptar que tu papá biológico sea parte de tu vida, entonces tendremos que hablar seriamente sobre nuestras prioridades. Era la primera vez en 3 años que mamá me ponía a mí primero, antes que Roberto, antes que los chicos, antes que su nueva vida perfecta. ¿Papá quiere venir a Quito?, pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sí, le dije que lo pensaría y que te hablaría primero. ¿Tú quieres verlo? Más que nada en el mundo. Mamá sonrió por primera vez en días. Entonces, vamos a hacer que pase. Pero necesito que entiendas algo. Sofía, ver a tu papá no significa que vas a irte a vivir con él, al menos no inmediatamente. Necesitamos tiempo para averiguar cómo va a funcionar esto, cómo vamos a balancear tu relación con él y tu vida aquí. Asentí, entendiendo que era un compromiso justo. No podía esperar que todo cambiara de la noche a la mañana. ¿Cuándo podría venir?, pregunté. ¿Qué te parece el próximo fin de semana? Mi corazón dio un salto. En serio, pero primero tengo que hablar con Roberto y los chicos. Esta situación nos afecta a todos y quiero que todos estén preparados. Esa noche me fui a la cama con una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Papá venía a verme. Después de 3 años de silencio, iba a estar en la misma habitación que él, iba a poder abrazarlo, iba a poder contarle todo lo que había estado guardando en mi corazón. Saqué mi diario y escribí. Y mamá me escuchó realmente por primera vez en mucho tiempo. Admitió que cometió un error, y eso significa más para mí de lo que ella probablemente entiende. Papá viene el próximo fin de semana. Estoy nerviosa y emocionada y asustada al mismo tiempo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo va a ser verlo después de tanto tiempo? ¿Y si las cosas han cambiado demasiado entre nosotros? Pero por primera vez en meses, mis preocupaciones venían acompañadas de esperanza. Las cosas estaban cambiando, finalmente, y yo había sido parte activa de ese cambio. Había tomado control de mi propia historia, y eso se sentía como el regalo más importante que me había dado a mí misma en años. El viernes por la noche, mamá decidió que era momento de contarle a Roberto y a los chicos sobre la visita de papá. Había estado posponiendo la conversación toda la semana y yo podía ver la tensión creciendo en sus hombros cada día que pasaba. Después de la cena vamos a tener una conversación familiar, anunció mientras servía el seco de pollo con frijoles, uno de los platos favoritos de Roberto. Santiago y Martín intercambiaron miradas. Roberto frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Yo apenas pude comer. Mi estómago estaba hecho un nudo de nervios. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Usualmente había conversación, bromas entre los chicos, comentarios sobre el trabajo o el colegio, pero esta noche todos parecíamos estar esperando algo. Cuando terminamos de comer, mamá se levantó para servir el postre flan de coco que había comprado en la panadería del barrio, pero Roberto la detuvo. Esperemos un momento con el postre. Creo que todos queremos escuchar lo que tienes que decirnos. Mamá asintió y se sentó nuevamente. Se veía pequeña en su silla, vulnerable, de una manera que no había visto desde los primeros meses después de la separación. Bueno, comenzó, mirando principalmente a Roberto. Como saben, Sofía tenía una vida antes de que nos convirtiéramos en familia. Tenía un papá que ha estado ausente estos últimos 3 años por decisión nuestra. Santiago se enderezó en su silla. Sofía tiene un papá. Sí, respondió mamá. Se llama Carlos, vive en Cuenca, y esta semana Sofía tomó la decisión de escribirle una carta. Roberto se quedó muy quieto. Podía ver los músculos de su mandíbula tensándose. ¿Qué tipo de carta?, preguntó con voz controlada. Mamá me miró, dándome la oportunidad de responder. Una carta diciéndole que lo extrañaba. Admití que quería volver a tener contacto con él. ¿Y él respondió?, preguntó Martín, genuinamente curioso. Sí. Llamó a mamá y quiere venir a visitarme este fin de semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Santiago me miraba como si acabara de descubrir que era un alien. ¿Por qué no sabíamos esto?, preguntó Santiago. ¿Por qué nadie nos dijo que tenías un papá verdadero? Porque pensamos que era mejor así, respondió mamá. Pensamos que sería más fácil para todos si empezábamos de nuevo,
sin complicaciones del pasado. Roberto se dio vuelta y pude ver que estaba luchando por controlar sus emociones. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Él va a venir aquí, a nuestra casa? Y van a retomar su relación como si nada hubiera pasado. Roberto, comenzó mamá. No, Carmen, tengo derecho a saber qué significa esto para nuestra familia. He sido el papá de Sofía durante 3 años. La he tratado como a mi propia hija. Sus palabras me dolieron porque sabía que eran sinceras, pero también sabía que no eran completamente ciertas. Tú has sido bueno conmigo, le dije, encontrando mi voz, pero nunca has sido mi papá, y yo nunca he sido realmente tu hija. Roberto me miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes decir eso, después de todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué hemos construido?, pregunté, sintiendo años de frustración burbujeando hacia la superficie. Una familia donde yo siempre me siento de más, donde ustedes 3 tienen sus chistes internos y yo me siento como una invitada que se quedó demasiado tiempo. Eso no es cierto, protestó Santiago. No, lo miré directamente. ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en algo sin que mamá o Roberto te lo pidieran? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una hermana real y no como a la hija rara de tu madrastra? Santiago abrió la boca para responder, pero luego la cerró. No tenía respuesta. Martín, sorprendentemente, habló. Ella tiene razón. Nosotros siempre hemos sido nosotros y ella siempre ha sido ella. Roberto se pasó las manos por el cabello. Yo pensé que las cosas estaban funcionando. Pensé que éramos felices. Ustedes eran felices, le dije suavemente. Yo estaba sobreviviendo. Mamá comenzó a llorar silenciosamente. Lo siento, mi amor, lo siento tanto. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Roberto, su voz quebrada. Ella se va a ir a vivir con él. No lo sé, respondí honestamente. Solo sé que necesito la oportunidad de conocerlo otra vez y de decidir por mí misma qué tipo de relación quiero tener con él. Roberto se sentó pesadamente en su silla. ¿Y si decide que quiere irse? Mamá le tomó la mano. Entonces tendremos que respetarlo. Pero Roberto, esto no significa que nuestra familia se va a deshacer. Solo significa que va a ser diferente. ¿Diferente cómo? No lo sabemos todavía, admitió mamá, pero vamos a averiguarlo juntos. Santiago había estado callado durante varios minutos. Finalmente habló. Lo siento, Sophie, no me había dado cuenta de que te sentías así. Martín asintió. Yo sí me había dado cuenta, pero no sabía qué hacer. Roberto suspiró profundamente. Bueno, supongo que mañana voy a conocer al padre de Sofía. ¿Estás bien con eso?, le preguntó mamá. No, respondió honestamente, pero voy a intentarlo, porque te amo. ¿Y por qué? Porque quiero que Sofía sea feliz también. Esa noche, antes de ir a dormir, saqué la carta que había escrito semanas atrás, la que había comenzado todo esto. La releí una última vez antes de guardarla definitivamente en mi diario. Mañana vería a papá. Mañana comenzaría a escribir un nuevo capítulo de mi historia, uno donde yo tendría voz en las decisiones que afectaran mi vida. No sabía cómo iba a resultar todo, pero por primera vez en 3 años, sentía que tenía control sobre mi propio destino, y eso, sin importar lo que pasara, era suficiente para darme esperanza. En mi diario escribí: mañana todo cambia, no sé si para mejor o para peor, pero sí sé que será auténtico, será mi elección, y después de tanto tiempo sintiéndome invisible, estar en control de mi propia historia se siente como despertar después de un sueño muy largo. Afuera, las luces de Quito brillaban como siempre, pero esta noche se veían diferentes, se veían como posibilidades.